Muy buenas noches, esto es Política y Poder. Hoy nos acompaña el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba, médico, servidor público y político mexicano. Quédese, va a estar bueno. Pues muy buenas noches, Héctor Jaime, qué gusto tenerte, qué gusto volverte a ver. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de coincidir en batallas por la salud pública. Eres un legislador experimentado, alguien que ha dado la batalla permanente por la salud de los mexicanos. Me da mucho gusto que estés en este espacio con nosotros. Chu, muchas gracias. Es un placer volver a conversar contigo. Evidentemente, siempre trabajando a favor de la salud. En aquel entonces, con el tabaco y el efecto dañino en el organismo, en aquel que lo fuma, por supuesto. Y ahora pues estamos en otros temas. Tu programa muy correcto, muy apropiado y obviamente agradezco mucho la invitación. No, hombre, para nosotros es un privilegio, para el auditorio, que puedas compartir con nosotros algunas reflexiones. Eres una persona que tiene un panorama, pues me parece muy completo de lo que está pasando en el país en materia de salud pública. Y yo quisiera en este primer bloque que nos dieras un diagnóstico general de cómo está el sistema de salud, cómo ves a la salud pública en nuestro país. Mucho gusto. Mira, yo me enfocaría primero en cuando uno dice cómo lo veo, pues yo tengo 43 años de médico y me gustaría poner indicadores, porque debe ser a través de la evidencia como uno sustenta lo que uno ve, ¿no? Sabemos en la propia situación emocional que los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Entonces, empezaríamos, por ejemplo, qué ha ocurrido con la esperanza de vida de los mexicanos. Este indicador de la esperanza de vida de los mexicanos traduce mucho el balance de cuántos están muriendo y cuántos están naciendo. Y en los últimos 4 años, además acelerado por el tema de la pandemia, en segundo término, pero en primer término por el tema de la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas, la esperanza de vida de los mexicanos y en particular más acentuado en las mujeres empezó a descender. Es decir, íbamos con un buen rumbo y sin embargo empezó a disminuir la carga de la enfermedad que provoca la diabetes, la enfermedad cerebrovascular, la insuficiencia renal, la hipertensión arterial, pues empezaron a dar un efecto deleterio en los mexicanos y luego llegó la COVID-19 con una mortalidad verdaderamente inaceptable contra otros indicadores de otros países en las condiciones de las nuestras y pues murieron más de 600,000 mexicanos, muchos de ellos jóvenes. Recordarle a la gente que nos escucha que la esperanza de vida se mide entre la edad que tú tienes y lo que puede ocurrir, lo que podrías haber llegado en el caso de los varones 74 años, en el caso de las mujeres 78, y se va descontando, acumulas cuántos años se perdieron y entonces esto habla del éxito o del fracaso de la salud pública. Además de la muerte por COVID, pues la mala política pública, creo yo, en el tema de la reconversión hospitalaria. ¿Ves? Porque sobre las rodillas y sin un plan de acción adecuado, se empezaron a reconvertir hospitales sin preguntarse, oye, ¿y el que venía normalmente aquí a atenderse del cáncer, dónde se va a atender? Oye, el que venía a atenderse aquí de un infarto al miocardio, ¿en dónde se va a atender? Oye, el que venía a atenderse de diálisis, ¿dónde se va a atender? Y esta reconversión pues causó más de 160,000 muertes en los últimos 2 años por temas directamente relacionadas a la programación de los servicios que normalmente se atendían en este planteamiento. Por fortuna para todos nosotros, un tema que pasó con la pandemia es que el número de embarazos disminuyó de manera significativa. Casi 500,000 menos de embarazos hubo para el 2021 y para el 2022 también. La tendencia que venía de alrededor de 2 millones de nacimientos al año, pues bajó a casi 1,650,000 y eso fue un factor benéfico. El tercer término, además de la pandemia, de la reconversión, que ha incidido en la esperanza de vida junto con las crónico-degenerativas, tiene que ver con la violencia, Shu. Es la cantidad de muertos que está habiendo por la violencia, que ya sabemos que en este periodo de apenas 4 años ha excedido lo de 6 de otros sexenios, también ha implicado que mueran muchos de manera prematura y que también se involucre como país en la carga global de la enfermedad y pues se reconoce en esta carga como lesiones y en algunos de los casos pues por homicidios. Un tema no cuantificado, pero se calcula de casi de 100,000
son aquellos que ni se han muerto, ni se han declarado muertos, pero están desaparecidos. Hoy vemos a caravanas por todo el país de familiares, madres, buscando a sus seres queridos, en donde están, descubriéndolos en fosas clandestinas. Bueno, con este indicador, entonces, de una esperanza de vida disminuida por las crónico-degenerativas, por la mala reconversión hospitalaria, por el impacto de la COVID y la mala planeación para prepararse a atender este tema, y por último, la violencia en este país, pues marca que comparado con otros países, incluyendo Latinoamérica, no marca lo mejor. El segundo indicador sería, bueno, ¿cómo estamos financiando y dónde estamos financiando los servicios de salud? Y entonces nos encontramos que este país, primero comparado con la OCDE y comparado con toda Latinoamérica, es el que menos le dedica del gasto público a la salud. El pico fue en el año 2016 con el presidente Peña Nieto, que se dedicaban 2.8 puntos del PIB. Bueno, ya en este momento estamos en 2.4 del PIB, es decir, 6 años consecutivos con menor cantidad para la población no derechohabiente. Esto hace entonces que es un tema complejo porque aún del presupuesto público a la salud, tú sabes que casi el 50% se lo lleva el IMSS. Una parte importante, la Sedena, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Pemex, los ISSSTEs de los estados que son grandes, como el ISEMIN en el Estado de México, el ISSSTESON en Sonora. Estos ISSSTEs se llevan dinero y queda muy poco recurso para la población asegurada. Es decir, hoy de casi 800 mil millones de pesos, solamente 120 mil le competen al INSABI, que es el responsable ahorita de atender, en teoría, a una gran cantidad de la población. Y ahora el IMSS Bienestar, que tenía el ramo 19, que sigue teniendo la misma cantidad que tenía, que son alrededor de 19 mil millones más 10 mil que se dio en este ejercicio 2022, sacándole dinero al Fondo de Gastos Catastróficos para entregarle al IMSS Bienestar y que empezara a manejar él los servicios de salud en aquellos estados pequeños como es Tlaxcala, Coahuila y Nayarit. Entonces el financiamiento va a la baja, no alcanza para todo y con esto pasaría a la tercera etapa. Es decir, si no hay financiamiento, si está disminuyéndose mucho la esperanza de vida y la calidad que esto implica, ¿hay algún programa presupuestario que ellos hayan modificado para atender lo crónico degenerativo? ¿Hay algún programa de política pública para que disminuya la mortalidad? ¿Hay algún programa de política pública para hacer más infraestructura y más equipamiento? Y nos encontramos con que no, porque aún el dinero ordinario se fue redirigido a dos grandes partidas. La primera partida fue a compra de medicamentos. Y sin embargo, en 4 años llevan 4 licitaciones fracasadas. La gente se queja mucho de esto y el espejo se vio claramente con la encuesta de ingreso y gasto en los hogares. La gente está gastando mucho más de sus bolsillos para poder pagar los medicamentos y atenderse en los hospitales. Esta la encuesta lo demostró y sabemos pues que el éxito cuando ellos presentan los informes es decir, vamos a surtir 300 millones de medicamentos, pero no le dicen a la población que este país se ocupa más de 2,000 millones de piezas de medicamentos. Entonces, ha habido pocos medicamentos, no se ha contratado personal en 4 años. En los informes oficiales de la Presidencia de la República se han contratado 10,011 médicos. Cuando han salido de las universidades, 50,000 licenciados en medicina, han salido alrededor de 17,000 especialistas en procedimientos. Si me permites, regresando de una pausa, abordamos este tema de desabasto de medicamentos que ha causado tanto impacto en la población. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por oficial de el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Muy interesante este diagnóstico inicial que nos das. Hablabas ahorita del desabasto de medicamentos, Héctor Jaime, también de que no a todos los egresados de la carrera se les ha contratado, algunas problemáticas relacionadas con el INSABI,
que estamos un poquito a la expectativa de qué va a pasar con este instituto ahora que se ha anunciado el crecimiento o el empoderamiento de IMSS Bienestar. Si quieres concluir la idea que estábamos abordando antes de la pausa. Sí, como no comentábamos del diagnóstico del sistema de salud, vemos entonces unas instituciones que no han podido organizarse en 4 años para saber quién entrega los servicios de salud, que tienen poco financiamiento y el poco que tienen, y aquí también hay que decir que no es culpa de ellos totalmente, pues que no han, con el recurso que tienen, no han podido ser capaces de acercarse a los medicamentos, de acercarse a los insumos, de contratar personal, porque dependen de otras dependencias. Yo te recuerdo que el primer acto que hizo el presidente López Obrador al llegar al gobierno fue cambiar la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y algunas de las funciones que eran claves de la Secretaría de Salud, en tanto papel rector y coordinador de mesas de negociación de precios, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tenía un mecanismo de compra validado, reconocido por la OCDE, por Transparencia Internacional, pues les quitó toda la facultad de comprar nada y lo mandó a la Oficialía Mayor de Hacienda, pues que no tenían experiencia en lo complejo que significa preparar un sistema de abasto de medicamentos, pues que requiere conocer desde la última zona rural de este país hasta el hospital más complejo de alta especialidad, porque el catálogo de insumos, el catálogo de medicamentos, pues es verdaderamente amplio. Y no pensaban... Perdón que te interrumpa, pero que ahora además quieren mandar a función pública, ¿no? Es uno de los temas que les va a tocar discutir en el próximo periodo ordinario. Claro, pero nomás habla en las 3 ocasiones. Fíjate, primero dijeron que iban a hacer ellos, la Oficialía Mayor de Hacienda. Luego no pudieron, lo regresaron al INSABI. No pudo, luego contrataron una oficina, la UNOPS, gastando una cantidad millonaria. La UNOPS tampoco pudo y ahorita ya el IMSS está liberando cartas en el 2022 a sus delegaciones, compren como puedan, porque si el gobierno federal no está cumpliendo, pues realmente la institución, como es una institución de seguridad, pues debe de proveer a la gente que le está pagando una cuota por tener ese seguro, ¿ves? Entonces, realmente ha sido un caos en este tema y al fracasar los insumos hasta ahorita, digo, hay datos oficiales de lo que están dejando de gastar. Para que tengas una idea, el año pasado, a la Coordinación de Institutos Nacionales le dieron más de 8,700 millones de pesos para comprar. Nomás ejercieron 1,000 millones de pesos. Imagínate lo que significan hospitales de tercer nivel que no pueden comprar stents, que no pueden comprar servicios adicionales para entregar nutrición para entregar quimioterapias, para entregar servicios de telemedicina, etcétera. Pues fue un fracaso. Este año, de los 58,000 millones de pesos que tenía que haber gastado en INSABI hasta abril, en el informe de Hacienda, no ha ejercido 18,000 millones. Pues una tragedia conjunta entre no saben comprar, no saben planificar, no saben gastar y pero le siguen echando la culpa a los de atrás. Hace rato en la Comisión de Salud que estábamos sesionando, les decía, oigan, hay que poner que vengan a explicarnos por qué no están ejerciendo el dinero. Pero Morena, durante estos 4 años en el Congreso, no permite que avance ningún tema. Bueno, te voy a dar 2 ejemplos. Nunca se ha tratado el tema de la pandemia en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Nunca se ha tratado la pandemia. Nunca se ha tratado el tema porque hemos puesto las denuncias formales en el Pleno y en la Comisión por escrito y no permiten que se trate el tema y menos de visión frente a la ciudadanía. Oye, y bueno, ¿qué se puede hacer de cara a este fin de la administración? Sé que ustedes han estado trabajando una propuesta en el grupo parlamentario, por ahí hay una propuesta que también puso la diputada Patricia Armendáriz, que está comentando de un nuevo sistema de abasto. O sea, ¿hay algún tema que se esté discutiendo desde el Congreso? Porque parece una situación profunda que merece atención no solamente del Ejecutivo, sino también en este papel de revisión del gasto, también creo que ustedes tienen mucho que decir. Por supuesto, mira, hay 3 grandes ideas sobre las cuales estamos trabajando y proponiendo. La primera es dialoguemos. Fíjate qué cosa tan absurda hoy. La idea es, oiga, vamos a sentarnos a dialogar en serio, sin cámaras, para que no sea un protagonismo de ningún actor. Y veamos puntualmente realmente quién va a operar el servicio de salud. Porque no sabes quién lo está operando. ¿Quién es el que va a proveer a esa persona que dice la Constitución tiene derecho que le den los medicamentos? Porque el dar los medicamentos significa planear qué padecimientos va a cubrir de a de veras el sistema de salud con el poco dinero que tiene. Luego, se necesita más financiamiento, tendrá que ser todo público o también podría haber aportación privada. O sea, el hecho que pueda haber un coaseguro, que puedas poner tus recursos de la parte para que tengas lo que había antes en algunas famosas cuotas de recuperación, ¿ves? Porque cubría una parte, el gobierno cubría una gran parte, pero ahorita el paciente, el más pobre, sí que está cubriendo más partes. Entonces, yo sí creo que en este tema debemos de buscar muy bien cómo hacemos que el financiamiento
sea para un sistema único de salud. Y que aprovechemos la infraestructura para que con banca de segundo piso, si cerca está una unidad que pueda dar el servicio, pues se lo entregue. Luego, en el tema de abasto de medicamentos, nos queda claro que tenemos mucha experiencia en México y que regresando al sistema federal, que ellos lo manejen, que lo maneje el Seguro Social, que se maneje con instituciones internacionales, pues se pueda volver a construir. Porque dos cosas ocurrieron. La primera es que compraron mucho menos y más caro. Y la segunda es que una vez que lo compraron, no sabían que había que distribuirlo. Y eso fue muy complejo porque se ha quedado, como hoy estamos denunciando en Sonora y en Sinaloa, oye, millones de pesos de medicamentos caducos en los almacenes por obras de claro, ¿qué es lo que te iba a decir? Que también se perdió el control de inventarios, ¿no? Y la reposición que estaban obligadas las empresas a tener en caso de que estuviera cerca la fecha de caducidad, ¿no? Por supuesto, y tenemos más de 37 iniciativas. Con Pati Armendáriz estamos trabajando juntos en cómo podemos visibilizar simplemente que el sector federal, que era muy fortalecido en eso, vuelva a regresar. Porque fíjate, después de 4 años que dijeron que iban a comprar en el extranjero, el 98% del total de claves las han abastecido empresas mexicanas, ya sea transnacionales o mexicanas, pero en México, y solamente el 2% viene de fuera. Entonces, bueno, si ya sabemos esta realidad y ya la aprendieron, pues vamos a, ¿en qué les podemos ayudar? Como oposición estamos en qué podemos ayudarle para que realmente el medicamento llegue a los mexicanos, Shu. Sí, porque me parece que eso es absolutamente lo más relevante. El tema del desabasto de medicamentos es un tema que ha reconocido el propio presidente de la República. Ha hecho pues, ya algunas declaraciones en sus conferencias mañaneras. Me parece que aquí hay que echarle un montón entre todos, porque al final del día estamos hablando de la vida de miles de mexicanas, de mexicanos. Y aquí ojalá que ustedes puedan hacer algo desde la Cámara de Diputados, donde además tienen pues la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos, que por ahí estará discusión en noviembre próximo con ustedes. Si me permites, vamos a otra pausa, estimado doctor Jaime, y me gustaría regresar contigo, si bien ya abordamos un poco de la pandemia, pero bueno, esto fue una cosa inesperada para todos. ¿Cuál es tu balance de cómo se abordó la pandemia y sobre todo qué sigue? Porque estamos en medio de una nueva ola, de un nuevo pico, y me gustaría conocer tu opinión. Si quieres, vamos a una pausa y regresamos con tu opinión. Con mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La casa por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Pues estamos aquí en Política y Poder con el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba, pues prestigiado y experimentado legislador, conocedor de los temas de salud. Y para cerrar en este último bloque, pues me gustaría platicar contigo un poco cómo has visto la pandemia, cómo has visto la respuesta del gobierno mexicano, qué podemos esperar. Estamos en medio de un nuevo brote, de un nuevo pico de contagios. Pues tú como médico y como experimentado legislador, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este enorme reto que le tocó sin duda enfrentar al mundo y al país en lo particular? Mira, primero señalarte que una parte que se ha perdido de la visión es qué significa Sistema Nacional de Salud. Porque todo el mundo piensa que el Sistema Nacional de Salud lo va a dar el INSABI, cuando este país en el sector privado maneja una cantidad similar a la del sector público. Es decir, el total de lo invertido en público en México se dice que 5.8, sin más que la mitad de eso lo pagamos del bolsillo. Y eso está desaparecido, Shuik. Es un tema que tú insististe mucho cuando fuiste diputado en la Asamblea y insistíamos que si una persona tiene la capacidad económica para atender a un buen sistema privado, pues ¿por qué no hacerlo? Si un sistema público no tiene infraestructura en un lugar y hay un sistema privado, ¿por qué no hacer un convenio de colaboración? Como se dio en la pandemia. En la pandemia quedó demostrado que los hospitales privados apoyaron muchísimo
en esta reconversión para que aquella paciente con una cesárea que requería atención de un parto y no había lugar porque ese hospital dijeron que era COVID, pudiera ir a un hospital privado cercano y se atendiera. Es decir, que si ponemos la salud en el centro, podemos hacer que se conjugue en abasto, en repartición, en logística, en mantenimiento, en padecimientos tan complejos desde el cáncer, la insuficiencia renal, hasta enfermedades raras, si se hace la convergencia de lo público, lo privado, y como se creó este país, Chu, se creó con la asistencia social. ¿Cuántas ONGs tú no trabajas con ellos? Te das cuenta que es a veces el único conjunto de seres humanos mexicanos que le tiende la mano a otro enfermo, desde hasta el bien morir, hasta a expertos como FUCAM en el cáncer de mama, y te puedo hablar un sinfín de sociedades que las hemos como que perdido de vista y habría que reforzarlas. Y en el caso de la pandemia, lo que ocurrió con esta desgracia de estructura no tan bien diseñada por ellos, y pensaba que sobre la rodilla iban a corregir. Primero, que presupuestalmente, hubo un austericidio republicano, es decir, le bajaron el presupuesto a la Dirección General de Epidemiología, que es la que tenía que estar al pendiente con los laboratorios estatales de qué virus circulaban y qué no. Segundo, pues que perdió la batalla a Santa Cristina Laurel, que era la que programaba esta estructura gubernativa del sistema de salud, y Hugo López-Gatell pues, le quedó todas las funciones de la Secretaría en función de secretario realmente. Entonces, abatieron al Consejo de Salubridad General y nunca planearon, nunca diseñaron y nunca actuaron con el tiempo suficiente para saber que esa amenaza que había estado el 31 de diciembre ya a la vista de todo el mundo en China, dio apenas el 30 de marzo la señal de alerta del Consejo de Seguridad General, 3 meses después, inconcebible. De ahí para el real, pues cualquier indicador comparado contra otro país de nuestro tamaño, contra otro país de nuestro ingreso, contra otro país de la infraestructura, contra otro país de los números de médicos, pues marca que el manejo de la pandemia fue realmente muy malo. Pero la pregunta, bueno, ya murieron. ¿Hemos aprendido de ella? Y la respuesta es no. En el presupuesto de egresos 2022 de este año, volvió a pasar lo mismo. Es decir, y no solamente en el tema de la vacuna, sino en el tema de la investigación, en el tema de la asistencia, en el tema de la docencia, en el tema de la colaboración con las instituciones, ¿ves? Porque todavía hoy vemos asincronía entre las autoridades de salud. Los ayuntamientos, los más de 2.400 por un lado, los gobiernos estatales que no saben si con el INSABI o no sabe o sí sabe, y aquellos gobiernos estatales están manejándose. El IMSS que hace pruebas en León, Guanajuato, y que se las validan en La Raza y llegan 8 días después de haberse infectado un paciente, ¿cómo que ya para qué serviría? Y los sistemas de información muy malos. Yo sí creo que hay muchos aprendizajes que tendríamos que impulsarlos ya. Por eso hemos pedido en el Congreso que pudiéramos sentarnos a decir, ¿por qué nos pasó que se murieran tantos médicos? ¿Por qué nos pasó que no teníamos ni siquiera una fábrica de cubrebocas en México? ¿Por qué los que teníamos los mandamos? ¿Qué pasó con ese organismo que era un Consejo de Seguridad Nacional en Salud? No había tenido en sus almacenes lo que debió haber tenido por ley, porque llegando ellos lo desaparecieron. No teníamos ventiladores, no teníamos hospitales móviles, lo que marcaba la ley, que lo teníamos preparado desde hace 10 años, ¿ves? Entonces, si hay temas de aprendizaje, yo lo veo con mucho optimismo y mucho espíritu, porque México demostró resiliencia, México demostró muchos profesionales muy capaces, y que cuando opinaban, al gobierno no le gusta la crítica. ¿Ves? Cuando tú veías a Francisco Moreno opinar, o veías tú a Alejandro Macías, que son del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, o cuando veías toda la UNAM opinar y no le gustaba al gobierno, eran descalificados. Por eso digo que el primer reto es diálogo. El segundo reto es el Sistema Nacional de Salud en su conjunto, con todos los sectores. Y el tercero, y ahí te va a tocar parte de tu responsabilidad, es que la gente que ha tenido ya una función parlamentaria en gobierno, sabiendo cabildear, y ahora con tus empresas, y ahora como un mecanismo excelente de divulgación, participen mucho más. Tú tienes mucho que decir ahora con el tema, por ejemplo, no puedo decir, se murió más porque fumaba. Oiga, a ver, ¿y qué esfuerzo real se hizo para que dejara de fumar? Oiga, ¿y realmente los vapeadores, cigarros eléctricos, son de menor riesgo o son igual de dañinos? Oiga, ¿y cómo vamos a hacerle? O sea, todas esas preguntas que debemos de participar mucho más como sociedad. Yo sí creo que un aprendizaje es que todo mundo, y más aquellos que han tenido la bendición de tener como tú mucha educación, de formarse en instituciones como el ITAM, de haber sido legislador, pues, y además, fíjate, ayer aprobamos en la Comisión de Ciencia lo que tú estás haciendo ahorita. Dijimos, oigan, ¿qué les parece que en medios oficiales la gente que ha hecho las cosas nos diga cómo lo vivió y cómo lo ha visto 10 años después? A mí me encantaría verte, aportándole a la sociedad
como lo está haciendo este programa. Y obviamente, ojalá que esta entrevista no sea la primera ni la última para dialogar en temas específicos. Yo creo que el aprendizaje de la pandemia o la gran lección es que nos volvió a poner a la salud en el centro, ¿no? Que habíamos un poquito soslayado la importancia de la salud y en ese sentido, pues creo que hay mucho que hacer y como bien dices, nos toca a todos desde el sector gubernamental, el sector privado, sociedad civil, medios de comunicación y de verdad ha sido pues, un privilegio platicar contigo. Para cerrar este programa tenemos una sección que se llama Bote Pronto. Te voy a dar 6 conceptos muy generales y lo que quisiera es que me regales lo primero que se te viene a la mente. Empezaría por ser diputado federal. Un honor para la gente que me hace honor. Partido Acción Nacional. Bien común como su medio central de referencia. Morena. Hoy me parece que ni partido y retroceso. Marco Cortés. Un líder que ha congeniado con todo el mundo y ha puesto a votación en todo el país sus decisiones. Va por México. Necesarísimo para el 2024. Guanajuato. Grandeza de todos. Querido doctor Jaime, qué gusto estar contigo esta noche. Te aprecio mucho que hayas estado en Política y Poder con nosotros. Muchas gracias Sí. a quienes nos vieron. Sí, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo fuerte. Pues espero que esta conversación sobre cómo está el país en términos de salud pública le haya sido útil. Seguiremos abundando en este y otros temas de relevancia nacional aquí en Política y Poder. Los esperamos para la próxima.